Salmos 9.1, que lo tiene, ahora sí vamos a leerlo juntos, para que estemos todos en la escritura. Salmos 9.1, ¿están ahí? Dice, te alabaré, oh Jehová, ¿con qué? Con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahora sí arrancamos. Alabaré a quién? A Jehová. Cuando hablamos de alabar, hablamos también de esa palabra de dar alabanza. La palabra dar alabanza es acto de celebrar lo bueno. También acto de glorificar un logro. Es de reconocer el valor y la importancia de algo o de alguien. Es de elogiar las virtudes de alguien. Pero también cuando habla de alabanza, alabanza es exaltar, glorificar, resaltar los atributos, las virtudes, las cualidades y rendir culto a aquel que lo merece todo. Entonces cuando el salmista habla, te alabaré, oh Jehová, podemos entonces dar esta alabanza al Señor y resaltar, vislumbrar sus atributos. Cuando hablamos de los atributos del Señor, estamos hablando de atributos que ni el mismo diablo los tiene. Lo principalmente que se pueden atribuirle a Dios, estos atributos que son sumamente importantes, que debemos nosotros aprender. Estos atributos, lo primero es, podemos darle alabanza al Señor en cuanto a su atributo, que es un Dios omnipresente. Un Dios que está en todo lugar. Pero también podemos decirle y darle alabanza al Señor que Él lo es todo en cuanto a su omnipotencia, que Él es poderoso. Para Él nada es imposible. Para Él todo es posible. Le podemos también dar alabanza a nuestro Dios en cuanto, gracias, darle alabanza a nuestro Dios en cuanto a su no solamente en cuanto a que es omnipresente, omnipotente, sino también cuando en su omnisciencia. Cuando hablamos de su omnisciencia, también hablamos entonces, yo creo que vamos a cambiar de micrófono. Soy ah, cuando hablamos de... Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Cuando hablamos entonces de omnisciencia, hablamos de que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Atributos que no se le puede designar a nadie más que a nuestro Dios Todopoderoso. Al hablar de alabanza también podemos entonces decir al Señor de que es un Dios inmutable, un Dios que permanece para siempre. Él siempre ha sido y siempre será. Son atributos que podemos nosotros darle esa alabanza a nuestro Dios. El Dios inmutable, no cambia. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es perfecto, Él es el Dios santo, es Dios de amor. Entonces cuando el salmista habla, te alabaré, oh Jehová, estamos entonces dándole esa alabanza en atributos, en atribuirle a Él todo lo que Él tiene en cuanto a sus virtudes, sus cualidades y sus atributos. Pero también cuando damos alabanza al Señor, dice la escritura aquí, te alabaré, oh Jehová, con todo, con todo mi corazón. Es alabarle al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro alma, espíritu y cuerpo. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de una entrega total, rendida a nuestro Dios. Pero también estamos hablando del don divino de la vida, que Dios, si tenemos vida en nuestro corazón late. Claro, no estamos hablando de cuando hablamos de todo nuestro corazón. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Es el todo nuestro ser, pero también lo asignamos a este corazón que comienza a latir por el amor que uno tiene o expresa hacia una persona, pero también
comienza a latir y expresa hacia el amor que tenemos hacia con nuestro Dios. Y mientras este corazón esté palpitando, tenemos vida y podemos entonces darle alabanza al Señor y decirle que Él es nuestro Dios, nuestro Redentor. Y podemos entonces nosotros alinearnos a esta palabra y estar juntamente con este salmista en alabar a nuestro Dios. Salmos 150, si usted me acompaña en cuanto darle alabanza al Señor, Salmo 150. Es el salmo que muchos nos gusta escuchar porque nos enfocamos en la alabanza a nuestro Dios. Salmos 151. ¿Lo encontró? ¿Alabar a quién? ¿En dónde? Escuche bien cómo comienza este salmista. Cuando hablamos el primer punto que dice este Salmo 9:1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y cuando hay esa concordancia en cuanto al Salmo 150, habla, alabad, ¿a quién? A Dios. A veces pasamos desapercibido las palabras que están escritas, pero cuando nos detenemos y prestamos atención, decimos, aquí el Señor me demanda, me pide que lo alabe ¿a quién? A Él. ¿En dónde? En su santuario, junto con los santos, ¿verdad? Pero entonces, cuando los santos se reúnen, entonces tenemos que enfatizar que tenemos que alabar al Señor, alabar al Señor en su santuario. Ahora también dice la palabra del Señor, no solamente su santuario, dice alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su, alabarle a son, alabarle con salterio, alabarle con pandero, alabarle con cuerdas, alabarle con címbalos, alabarle con címbalos y todo lo que respire, alabarle con todo el corazón, ¿verdad? Alabarle con todo el corazón. El don de la vida de Dios, mientras Dios nos dé vida y tomamos el suspirar por la divina gracia del Señor que nos permite estar con vida en esta tierra, podemos entonces darle alabanza al Señor. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero el mismo Salmo sigue hablando que no solamente tenemos que darle alabanza a nuestro Dios, sino que también tenemos que contar todas sus maravillas. Si se detiene por un momento usted y medita todo lo que Dios ha hecho en usted, por usted y a través de usted, creo que estaría sumamente agradecido por lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo en y a través de su vida. La escritura es muy clara entonces de demandar y pedir que alabemos a nuestro Dios, pero que también no dejemos de contar lo que Él ha hecho, lo que Él hace y seguirá haciendo continuamente en y a través de nosotros. Entonces podemos contar las maravillas del Señor. La escritura encierra muchas verdades bíblicas y hay una porción donde sobresale, donde está Dios habla a Moisés y comienza a hacer un pacto con él y con el pueblo de Israel. Pero unas palabras claves que Dios le habla a Moisés, le dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que haré yo contigo. Cosas tremendas que Dios hace continuamente contigo. Dios hará cosas tremendas, hará maravillas contigo. También la escritura nos relata acerca de cómo Jesús estaba dando la palabra del Señor y a causa de la multitud dice que estaba enseñando en una casa. Pero a causa de la multitud, dice la escritura que venían hombres, traían a un hombre paralítico y lo traían y querían entrar y llegar hacia donde estaba Jesús y no podían entrar por causa de todo este gentío que estaba dentro de la casa. Y dice que entonces se subieron y bajaron a este
paralítico, hicieron una abertura en la azotea y de ahí dice que bajaron a este paralítico y lo pusieron en medio donde estaba Jesús. Y Jesús, al ver y mirar la fe de estos hombres, dice que entonces sanó al paralítico. Y de tal manera, cuando todos los que estaban presentes, puede imaginar ese momento tan precioso de que toda la gente que estaba ahí, observando primeramente estos 4 hombres que de repente como que algo bajó del cielo y traía un paralítico. No era un ángel, era un paralítico que habían bajado estos hombres, que lo habían puesto en medio de donde estaba Jesús. Y Jesús, al mirar la fe de esos hombres, dice que le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que en ese momento todos los que estaban presentes se llenaron de asombro, se llenaron de temor y comenzaron a expresar y a decir: hoy hemos visto maravillas. Porque es lo que el Señor hace. Continuamente hace maravillas en y a través de su pueblo, y podemos entonces mirar muchas cosas que el Señor sigue haciendo. Yo le invito a mi hermano que medite por un momento lo que Dios está haciendo, que se enfoque primeramente no en lo que usted espera, lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya ha hecho, está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Dios no se ha detenido en hacer su obra en y a través de su persona. Enfóquese en lo que Dios hizo, pero también en lo que Dios ha hecho. Y quizá usted no pueda, está pasando un momento y no está mirando quizá con sus propios ojos, pero tenga la seguridad y la certeza que Dios sigue haciendo maravillas en y a través de usted. Maravillas. Qué hermoso, palabras tan sencillas y simples, ¿verdad? Que cuando uno las lee y comienza a meditarlas y a atesorarlas y a recibirlas en el corazón, eso va incrementando nuestra fe hacia nuestro Dios, ¿verdad? Pero también la Escritura nos habla en cuanto que dice: y me alegré y me regocijaré en ti. Me alegré y me regocijaré en ti. Creo que nosotros en alabar y en contar las maravillas del Señor es el resultado de nuestra alegría. Es el resultado de nuestro regocijo, ¿verdad? Todo se va a reflejar en nuestra vida misma. Si existe tristeza, debemos entonces que meditar por qué estos últimos días me ha estado causando tristeza en mi corazón. Y no solamente tristeza, ya no hay regocijo en mi vida. Tenemos que poder reflexionar la causa, el motivo, el por qué. Ya no existe esa alegría, ese contentamiento en mi vida. Cuando miramos esta palabra que dice: me alegré y me regocijaré en ti, podemos hacer eco a las palabras del apóstol Pablo, que Pablo decía, y él lo expresaba con esa firmeza, con esa gratitud. Pablo, hablando a los corintios, a los filipenses, él hacía esas palabras que no eran palabras de labios solamente, eran palabras vividas. Y él decía: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor siempre. Y él se encontraba en una situación no amena, una situación que podamos decir, no, él se encontraba en prosperidad económica, material, todo lo que usted pueda referirse en lo que cuando las cosas todas están bien. No, él estaba en una prisión. Y ahí en ese momento él dice: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, siempre. No solamente en el momento cuando están las cosas que están corriendo ¿cómo es? A flor de rosa, ¿verdad? Que todo está saliendo a flor de rosa. No, es entonces donde nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué ha habido hoy, en estos últimos días, meses quizá, tristeza en mi alma? Recuerde, quizá porque no hemos estado reconociendo a nuestro Dios, que el Dios, y darle los méritos, darle la alabanza que Él merece, que Él sigue siendo Dios, que Él es inmutable, que Él es bueno, que Él es perfecto, que Él es amoroso, o que Él es amor, que Él no se mueve, que Él permanece para siempre y que también Él sigue haciendo maravillas. No olvidarnos de eso
Y seguimos reflexionando. Entonces, bueno, si es lo que estoy diciendo, si es lo que he vivido, entonces tiene que haber alegría en mi vida. Bueno, si no está eso y sigue esa soledad y ese vacío en el corazón nuestro, entonces algo está sucediendo dentro de nosotros. Dijo el apóstol Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez le digo, regocíjense. Y sigue diciendo en el libro de los Filipenses, y vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Sabe? Usted y yo podemos entonces no solamente estar hoy aquí y hablar y oír del Señor, sino que la gente misma, aquella gente que no conoce del Señor, pueda mirar en usted la alegría del Señor, el gozo del Señor en usted. Pero si no es así, entonces vuelvo a decir, algo está pasando. Algo como le sucedió al rey David. El rey David era un hombre que estaba entregado, rendido, tenía el corazón conforme al Señor, amaba al Señor con todo su corazón, pero hubo un descuido en su persona que cometió ese, pues decimos nosotros, ese error, pero no fue un error, es un pecado. Cometió pecado y a causa de ese pecado se fue la alegría y el gozo. El libro de los Salmos, capítulo 51, él describe cómo él se sentía y las palabras que él expresa en ese salmo dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y él sigue expresando, dice, hazme oír gozo y alegría, para que se recríen mis huesos. Él había perdido ese gozo y esa alegría en su alma por causa del pecado. Quizá esa es la raíz del asunto total en tu vida o en mi vida. ¿Por qué se ha ido esa alegría y ese gozo en mi vida? Bueno, porque me he descuidado y no solamente me he descuidado, me he distanciado, no solamente me he distanciado, quizá he ido a un extremo más allá como lo hizo David, que comenzó a vivir y a practicar este pecado. Y hasta que reconoció y comenzó a ver su condición, se acercó a Dios y dice, contra ti, solamente contra ti he pecado. Y comienza entonces a decirle, hazme oír el gozo y la alegría. Y no se detuvo solo ahí, sino que comenzó él a expresar y decir, vuélveme el gozo de tu salvación. No había perdido la salvación, pero había perdido el gozo de la salvación. Y eso es lo que él expresó. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Escuché por ahí a un pastor que él estaba dando la palabra del Señor y entró al santuario o al templo un indigente. Nosotros decimos un homeless en inglés. Entró este indigente y dice que entró y se sentó a la primera fila. Y el pastor estaba predicando, hablando la palabra del Señor y terminó e hizo la invitación a ver quién quería recibir a Jesús en su vida. Dice que entre toda la gente que estaba ahí presente, solamente uno se levantó. ¿Y saben quién fue? El indigente. Y dice que pasó al altar, recibió al Señor Jesús. Y en ese momento, lo que escuché de esto, es que en esa iglesia, aquel que le entregaba la vida al Señor, en ese momento los bautizaban. Y tomaron entonces al indigente, a esta persona que por primera vez había asistido a la iglesia, por primera vez había escuchado la palabra, y no sé si era la primera vez que se iba a bañar. Pero lo cierto es que lo tomó y lo llevaron al bautisterio. Y cuando salió, decía, ¡ay! ¡Qué sabroso, sabroso! Y me regocijo. Él no sabía de aleluyas, él no sabía de gloria a Dios, pero él sí sabía de expresar de lo que estaba viviendo. Se estaba regocijando lo que nunca había vivido. No era tanto el agua, sino el poder divino. Había experimentado la salvación de su alma y había experimentado algo que usted y yo lo vivimos y queremos seguirlo viviendo. Y en ese momento él comenzó a regocijarse. Y eso podemos nosotros entonces poder decir como lo que vivió
la expresión misma que decía David: devuélveme, vuélveme el gozo de mi salvación. Él supo lo que se sentía tener y estar en la presencia del Señor, pero él sabía cuando el pecado está presente. Y sabe, cuando el pecado está presente o practicamos el pecado, ese pecado hace que haya un distanciamiento, que no haya ese gozo que solo produce el Señor, no haya una alegría genuina que solamente lo produce el Señor. Por eso, vuélveme el gozo del Señor. Estas palabras son muy importantes, que tenemos que nosotros atesorarlas, cada día recibirlas en nuestra vida, en nuestro corazón, alabar al Señor, contar sus maravillas, alegrarnos y regocijarnos. ¿En quién? En Él, en el Señor. ¿Sabe? Yo por un momento pensaba, déjenme quitar un poquito de esta, están muy retirados. Siempre pensaba en esta palabra, decía, ¿cómo uno se puede regocijar en ti? Cuando comenzaba pues en mi camino del Señor, no podía yo entender regocijarme en el Señor. Y lo único que pude comprender es que a mí me gustaba mucho ir a los bailes. Cuando estaba joven, a la edad de 16 años, había un lugar que se llamaba Bugambilias y eran los domingos, allá se llamaban las tardeadas. Comenzaba a las 5 de la tarde y ya se terminaba a las 10. Y yo los domingos esperaba que llegara ese momento. ¿Sabe? Mi alegría y mi regocijo era en el baile. Ese era mi regocijo. Y una vez fuimos a trabajar y me invitó un compañero. Me dijo, voy a empezar a trabajar de albañil, ¿me acompañas? ¿Y sabe lo que se me vino a la mente? Yo me quería llevar mi grabadora para escuchar la música que me regocijaba. Y dice, mientras no me llevaba eso, me sentía triste. Y me fui, lo acompañé y no me fui sin llevarme mi grabadora. Y llevé mi grabadora y puse mi música de disco, música disco, y me regocijaba, trabajando, y me regocijaba escuchando esa música. Cuando no me la llevaba, me sentía triste. Eso lo puedo yo aplicar en ese sentido cuando comenzaba en el Señor. Hay que regocijarnos en el Señor siempre. Si no hay una alegría de saber que el Señor no está ahí, aunque el Señor siempre está ahí, siempre está con nosotros, el regocijo debe estar siempre en el Señor. Que te falte la comida, que te falte todo, mientras no te falte el Señor, hay una alegría y un regocijo siempre. Regocijaos en el Señor siempre. La otra palabra, y para terminar, es cantaré a tu nombre. Es cantarle al Señor. Hay ciertas palabras, mi hermano, que cuando uno las medita y que están en la misma escritura, uno se regocija. El libro de los Salmos habla mucho acerca de cantarle al Señor. Salmo 34 dice, cantar a Jehová, vosotros sus santos. Escuche bien. ¿Cantar a quién? A Jehová, ¿quiénes? Vosotros sus santos. Usted es el santo del Señor. Entonces tiene que cantarle ¿a quién? Al Señor. No es que nosotros debemos cantarle a los santos, cantarle a la muerte, cantarle a la naturaleza, cantarle a otras cosas. Es cantarle al Señor. Es muy claro, muy tangible, muy entendible lo que la Escritura nos enseña. Aunque no es malo, yo pienso que no es malo de vez en cuando agradecerle al Señor por la esposa que nos ha dado y poderle dar una expresión de un canto y expresárselo a Él con nuestros cantos a nuestra esposa, de lo que amamos o la queremos. Pero la Escritura nos pide y nos enseña que debemos de cantarle al Señor. Dice la Escritura, cantar a Jehová, vosotros sus santos. Cantar cántico nuevo. Cada día, mi hermano, poder decirle al Señor, Señor, enséñame a no esperar a llegar al servicio y ver qué canciones ponen, qué no ponen, y ponerme a quejarme. Hoy no, a mí me gustan las alabanzas de adoración, a mí me encantan. No, es una expresión individual en cuanto al canto que tú quieres expresar y darle al Señor. Yo no esperar al momento que cuando estés a solas con el Señor te dice, ¿sabes tú? Yo necesito que me cantes. Y si estás enamorado del Señor, te aseguro que le vas a cantar.
Cantarle cánticos nuevos, cantos que salen precisamente nuevos de tu corazón, palabras nuevas. Cantar a Dios, cantar a vuestro Rey, cantar alegres a Jehová y habitantes de toda la tierra. Eso es lo que el Señor nos habla. Dice la palabra del Señor que debemos cantarle a Él en cualquier momento, en cualquier situación. Había un momento muy difícil para el apóstol Pablo y para Silas, que estaban siendo perseguidos a causa del Señor. Y en medio de esa prisión oscura, en medio después de haberlos torturado, ellos en vez de haberse quejado y en vez de estar quejándose y llorar de dolor por los golpes que habían recibido, ellos, dice la Escritura, que comenzaban a dar cantos, cantaban himnos al Señor. ¡Hey! Estamos hablando de personas que realmente podían expresar su gratitud, podían decir, ¿saben? Vamos a dar alabanza al Señor porque sabemos que Dios está con nosotros. Estamos en esta prisión, pero para Él nada es imposible. Podemos salir por su gracia y por su amor. Podemos contar sus maravillas, no por lo que estamos viviendo, sino por lo que Él va a seguir haciendo en este momento de prisión. Pero también podemos no solamente contar, no solamente alabar, no solamente contar sus maravillas, sino alegraos y regocijarnos en Él. Y la manera que vamos a regocijarnos en Él es cantarle himnos a Él. ¿Ah? Y esa es la expresión que decía el apóstol Pablo. Y es la expresión que nosotros debemos hacer hacia el Señor. Cantarle a Él. Dice la palabra del Señor: a Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré mientras viva. Es una realidad. Mi hermano, es el que nos ha dado la vida. Y si tenemos vida, entonces mientras vivamos debemos cantarle a Dios, cantarle a Él. ¿Saben quién escribió este salmo? El que tomamos como base, David. David fue músico por excelencia, pero no solamente fue músico, fue también un cantante. Se le llamaba el dulce cantor de Israel. Y él cantaba salmos a Dios. Probablemente a veces nosotros nos preguntamos, pastor, o preguntas que nos hacen comúnmente: ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado cantar esto? ¿Es pecado? Mira, cuando vas a la Escritura misma te va a dar la respuesta. Dios mismo te va a hablar. Hoy, por un momento, podemos darnos cuenta que dice la Escritura muy clara: cantar a Jehová todos sus santos. Cantar a Jehová todos los habitantes de la tierra. ¿Cantarle a quién? A Jehová. Creo que nuestros cantos deben ser dirigidos a Él, única y exclusivamente a Él. Expresar nuestra gratitud, cantarle a Él. ¿Cuánto tiempo has pasado que ahora tus labios se han lleno de cantos? Y no estoy diciendo, vuelvo a decir, que sea pecado, pero que esos cantos están dirigidos hacia algo, hacia alguien, pero no hacia Dios. Y por ahí tu alma se aflige, tu alma está triste, ¿sabe? Y delante del Señor estoy, porque a veces nos descuidamos y somos personas que el Señor no nos va a condenar ni nos va a enjuiciar por hacer un canto, pero vivimos en un mundo donde quizá usted no conoció al Señor, o si usted nació en cuna de cristiano, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero nosotros, por lo menos en mi persona, yo conocí al Señor a la edad de 19 años. Pero también viví en el mundo secular y escuchaba la música secular. Y a veces me recuerdo de canciones que me gustaban escuchar. Y por ahí, pues esporádicamente uno escucha una canción, pero ¿sabe lo que pasa? Que sí, al momento uno se recuerda esos momentos que vivió, pero termina uno con melancolía, termina uno con tristeza, con algo que le vienen recuerdos y comienza su alma a angustiarse, a afligirse. Pero cuando recordamos los momentos del Señor,
Cuando comenzamos a cantarle al Señor, nuestra alma se regocija en Él. Comienza a producirse alegría y contentamiento en Él. Cántele al Señor y verá la libertad. Cántele al Señor y verá cómo su alma se regocija siempre en Él. Cántele al Señor. Cántele con todo su corazón. Gracias por hoy hacerse presentes. Tenemos un tiempo límite. Si usted quiere quedarse otra vez a escuchar la palabra, vamos a empezar a las 11 nuevamente el segundo servicio. Yo le invito a que incline su rostro y vamos a agradecerle al Señor por este momento tan precioso que nos permitió escuchar su palabra, que siempre trae aliento, fuerza y vida a nuestra alma. Padre, te doy gracias por haberme permitido traer esta palabra a tus hijos, tus siervos. Gracias por hacernos recordar, Señor, que solamente tú eres digno de recibir la alabanza. Tú eres el único y digno de ser alabado. Pero también gracias por recordarnos que a ti y solamente a ti podemos, Señor, agradecer de las maravillas que haces. Tus maravillas son perfectas. Tú haces todo perfecto, tú lo haces todo bueno. Pero también, Padre Santo, no solamente podemos contar, sino también podemos regocijarnos y alegrarnos en ti continuamente. Señor, y en gratitud a todo lo que haces, eres y haces en y a través de nuestras vidas, Señor, eso va a reflejar un contentamiento en nuestra vida, un contentamiento que producirá cantos para cantar, para expresar nuestra gratitud a ti, Señor. Queremos hacerlo continuamente. Gracias por esta palabra que has hablado a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro ser. Te damos a ti el gloria y honra, honor y poder por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y me los guarde.